Hay momentos en la historia de la humanidad que actúan como bisagras, puntos de inflexión tan violentos y profundos que el mundo de antes y el mundo de después son irreconocibles. La Segunda Guerra Mundial no es solo uno de esos momentos. Es quizás el cataclismo definitorio de la era moderna, un abismo en el que la humanidad se asomó y contempló su propia capacidad para la destrucción total. Esta es la historia de cómo una paz fallida sembró las semillas del odio, de cómo ideologías venenosas secuestraron naciones enteras, de cómo la tecnología y la industria se pusieron al servicio de la muerte a una escala inimaginable, y de cómo, de entre las ruinas y la ceniza, surgió un nuevo orden mundial, bajo la sombra de una nueva y terrible arma. Bienvenido a Historias y Guerras. Te invito a suscribirte. Vamos a desentrañar, pieza por pieza, la historia de la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 1. El legado envenenado de Versalles. Nuestra crónica debe comenzar donde terminó la anterior. No en un campo de batalla, sino en el suntuoso Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, en 1919. Allí, las potencias vencedoras de la Gran Guerra se reunieron para imponer una paz. Pero fue una paz de vencedores, una paz de castigo, y su principal objetivo era una nación: Alemania. El Tratado de Versalles no fue una negociación, fue un diktat, un dictado. Territorialmente, las pérdidas fueron una herida abierta. Alsacia y Lorena, anexionadas en 1871, fueron devueltas a Francia. El corredor polaco dividió a Alemania en dos para dar a la recién creada Polonia una salida al mar, dejando a millones de alemanes bajo gobierno extranjero. La ciudad de Danzig se convirtió en una ciudad libre. Y más allá de Europa, Alemania fue despojada de la totalidad de su modesto imperio colonial en África y el Pacífico, que fue repartido entre Gran Bretaña y Francia como un botín de guerra. Militarmente, la humillación fue total. El otrora orgulloso ejército alemán fue reducido a una fuerza simbólica de apenas 100.000 hombres, sin tanques, sin artillería pesada, sin Estado Mayor. Se le prohibió poseer una fuerza aérea, la Luftwaffe, y su marina fue desmantelada, con la prohibición expresa de construir submarinos. Renania, el corazón industrial de Alemania en la frontera con Francia, fue declarada zona desmilitarizada, abierta a una posible invasión. Económicamente, las reparaciones de guerra fueron una carga aplastante. La cifra final, fijada en 132.000 millones de marcos de oro, era astronómica, diseñada para mantener a Alemania de rodillas durante generaciones. Para hacer frente a los pagos, el gobierno de la nueva y frágil República de Weimar simplemente imprimió más dinero, desatando una de las peores espirales de hiperinflación de la historia. El dinero perdió su valor tan rápidamente que la gente usaba fajos de billetes para encender estufas o como juguetes para sus hijos. Un pan que costaba 1 marco por la mañana podía costar 1.000 por la tarde. Esta catástrofe económica aniquiló los ahorros de la clase media y generó un profundo resentimiento. Pero por encima de todo, estaba la herida moral. El artículo 231, la cláusula de culpabilidad de guerra, obligaba a Alemania y a sus aliados a aceptar la responsabilidad total por haber causado la guerra. Para los alemanes, esto era una mentira insoportable. Alimentó la peligrosa leyenda de la puñalada por la espalda, la idea de que el ejército alemán no había sido derrotado en el campo de batalla, sino traicionado por los políticos socialistas y demócratas en casa. Versalles, en lugar de cerrar las heridas, las infectó, creando un veneno de humillación y venganza que se extendería por todo el cuerpo político alemán durante los siguientes 20 años. Para evitar que una catástrofe así se repitiera, se creó la Sociedad de Naciones, un faro de esperanza en un mundo traumatizado. Su objetivo era noble: resolver disputas a través de la diplomacia, promover el desarme y garantizar la seguridad colectiva.
pero desde su nacimiento estuvo plagada de defectos fatales. El golpe más duro fue la ausencia de su principal arquitecto, el presidente estadounidense Woodrow Wilson. El Senado de los Estados Unidos, aferrado a su política de aislacionismo, se negó a ratificar el Tratado de Versalles y, por lo tanto, la nación más poderosa del mundo nunca se unió a la organización que había ayudado a crear. La sociedad carecía de poder real. No tenía un ejército propio y dependía de la voluntad de sus grandes potencias, como Gran Bretaña y Francia, para imponer sanciones. Pero estas naciones, sangradas por la guerra anterior, carecían del apetito para nuevas confrontaciones militares. El primer gran fracaso llegó en 1931. El Japón imperial, ávido de recursos, fabricó un incidente en una línea de ferrocarril en Manchuria y lo usó como pretexto para invadir esta vasta región del noreste de China. China apeló a la sociedad, que envió una comisión, redactó un informe condenando la agresión, y no hizo nada más. En respuesta a esta reprimenda verbal, Japón simplemente se retiró de la sociedad en 1933 con total impunidad. La lección fue observada con atención en Roma y Berlín. Unos años después, en 1935, la Italia de Mussolini invadió Etiopía, un estado miembro de la sociedad. Se impusieron sanciones, pero fueron débiles y llenas de agujeros, como la exclusión del petróleo. Etiopía fue conquistada. La Sociedad de Naciones se había revelado como un tigre de papel, una institución impotente, incapaz de proteger a los débiles de los fuertes. El sistema de seguridad colectiva había muerto antes de poder caminar. Capítulo 2. La fiebre totalitaria. En el caos y la desesperación de la posguerra, surgieron nuevas y peligrosas ideologías. En Italia, el fascismo de Benito Mussolini prometía restaurar el orgullo nacional y el orden. Sus escuadrones paramilitares, los camisas negras, sembraron el terror entre sus oponentes de izquierda. En octubre de 1922, la marcha sobre Roma no fue una conquista, sino un farol político a gran escala. Miles de fascistas convergieron en la capital, y el rey, temeroso de desatar una guerra civil, cedió y nombró a Mussolini primer ministro. Una vez en el poder, desmanteló la democracia pieza por pieza, creando el primer estado totalitario de Europa y un modelo a seguir para otros. En Alemania, el terreno era aún más fértil para el extremismo. Adolf Hitler, un cabo austríaco y artista fracasado, encontró su propósito en el resentimiento de la derrota. Se unió al minúsculo Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y, con su hipnótica oratoria, se convirtió en su líder indiscutible. En 1923, intentó un golpe de Estado fallido en Múnich, el Putsch de la cervecería. En la cárcel, escribió su manifiesto, Mein Kampf, Mi lucha, un libro que exponía una visión del mundo aterradora. El núcleo de su ideología era un racismo biológico que dividía a la humanidad en razas superiores e inferiores. En la cima estaba la raza aria alemana. En lo más bajo, los pueblos eslavos, a quienes consideraba Untermenschen, subhumanos. Y como enemigo último, el origen de todos los males, el pueblo judío. Su objetivo político era el Lebensraum, el espacio vital. Hitler argumentaba que la raza superior alemana estaba destinada a expandirse hacia el este, hacia las vastas y fértiles llanuras de Polonia y la Unión Soviética. Esta no sería una conquista tradicional, sería una guerra de exterminio racial. Los eslavos serían aniquilados, esclavizados o expulsados para dejar paso a colonos alemanes, y los judíos serían erradicados por completo. El nazismo no era solo un movimiento político, era una ideología genocida desde su misma concepción. Durante años, los nazis fueron una fuerza marginal. Pero la Gran Depresión de 1929, que golpeó a Alemania con una brutalidad especial, catapultó a Hitler al poder. En 1933 fue nombrado canciller. Al igual que Mussolini, utilizó los mecanismos de la democracia para destruirla desde dentro.
Mientras tanto, en el lejano oriente, el militarismo japonés seguía su propio camino expansionista. Carentes de recursos naturales, los líderes militares veían la conquista como la única vía para la supervivencia y la grandeza. Tras la exitosa y sin consecuencias invasión de Manchuria, sus ambiciones se dirigieron hacia el resto de China, dando inicio a una guerra brutal en 1937, que se convertiría en el teatro asiático de la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 3. El camino hacia la guerra. Con la Sociedad de Naciones desacreditada, Hitler comenzó a desmantelar metódicamente el Tratado de Versalles, probando cada vez la determinación de las potencias occidentales. En 1935 reintrodujo el servicio militar obligatorio. En 1936 dio su paso más audaz hasta la fecha. Ordenó a sus tropas marchar hacia Renania, la zona desmilitarizada. Fue una apuesta enorme. Sus propios generales estaban aterrorizados, sabiendo que el pequeño ejército alemán no podría resistir una respuesta francesa. Hitler admitiría más tarde que fueron los momentos más tensos de su vida. Pero Francia y Gran Bretaña, paralizadas por el miedo a otra guerra, se limitaron a protestas diplomáticas. Hitler había ganado. Su prestigio en Alemania se disparó. La lección: las democracias eran débiles y carecían de voluntad. En marzo de 1938, llegó el turno de Austria. Mediante una mezcla de intimidación política y propaganda, Alemania orquestó el Anschluss, la anexión de su tierra natal. Las tropas alemanas entraron en Viena sin disparar un solo tiro, aclamadas por multitudes. Una vez más, el mundo se limitó a mirar. La política de apaciguamiento alcanzó su vergonzoso cenit ese mismo año, en la crisis de Checoslovaquia. Hitler exigió la anexión de los Sudetes, una región fronteriza de Checoslovaquia con una gran población de etnia alemana. A diferencia de Austria, Checoslovaquia era una democracia robusta, con un ejército bien equipado y alianzas con Francia y la Unión Soviética. Estaba dispuesta a luchar, pero sus aliados la traicionaron. En la conferencia de Múnich, en septiembre de 1938, el primer ministro británico Neville Chamberlain y el primer ministro francés Édouard Daladier se reunieron con Hitler y Mussolini. En un acto de cinismo supremo, decidieron el destino de Checoslovaquia sin invitar a ningún representante checo o soviético. Cedieron los Sudetes a Hitler a cambio de una promesa vacía de que esta sería su última demanda territorial. Chamberlain voló de regreso a Londres, agitando el acuerdo y proclamando haber asegurado la paz para nuestro tiempo. Winston Churchill, en el Parlamento, le respondió proféticamente: «Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra. Elegisteis el deshonor, y tendréis la guerra». Tenía razón. El apaciguamiento no sació el apetito de Hitler, lo agudizó. Le demostró que podía tomar lo que quisiera. En marzo de 1939, rompió su promesa, y sus tropas ocuparon el resto de Checoslovaquia. Finalmente, las democracias occidentales despertaron. Extendieron una garantía de seguridad a Polonia, el siguiente objetivo evidente en la lista de Hitler. La guerra era ahora inevitable. El verano de 1939 fue un torbellino de diplomacia frenética. Alemania e Italia sellaron su alianza con el Pacto de Acero. Gran Bretaña y Francia intentaron desesperadamente forjar una alianza con la Unión Soviética para acercar a Hitler. Pero la desconfianza era demasiado profunda. Stalin temía que Occidente quisiera empujar a Hitler hacia el este, para que nazis y comunistas se aniquilaran mutuamente. Entonces, Hitler hizo su jugada más audaz y cínica. Mientras negociaba públicamente con Occidente, su ministro de Exteriores, Joachim von Ribbentrop, voló en secreto a Moscú. El 23 de agosto de 1939, el mundo se despertó con la noticia más impactante imaginable. La Alemania nazi y la Unión Soviética, los dos archienemigos ideológicos, habían firmado un pacto de no agresión. El pacto Molotov-Ribbentrop fue una obra maestra del pragmatismo amoral. Para Hitler,
eliminaba la amenaza de una guerra en dos frentes, dándole carta blanca para invadir Polonia. Para Stalin, le daba tiempo para rearmar a su ejército, diezmado por sus propias purgas, y desviaba la guerra hacia el oeste. Pero el pacto contenía un anexo aún más siniestro, un protocolo secreto. En él, Hitler y Stalin se repartían Europa del Este como si fuera un pastel. Polonia sería dividida entre ambos a lo largo de los ríos Narev, Vístula y San. Finlandia, Estonia, Letonia y parte de Rumanía quedaban en la esfera de influencia soviética. Con el pacto firmado, ya no había nada que detuviera a Hitler. Una semana después, en las primeras horas del 1 de septiembre de 1939, la Luftwaffe alemana comenzó a bombardear ciudades polacas. Al mismo tiempo, más de 1,5 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Capítulo 4. La tormenta de acero. Blitzkrieg. La invasión de Polonia fue el debut de una nueva y terrorífica doctrina militar. La Blitzkrieg, la guerra relámpago. No era solo el uso de tanques y aviones, sino su perfecta coordinación a través de la radio para lograr velocidad y sorpresa. Columnas de tanques, las divisiones Panzer, rompían las líneas defensivas en puntos estrechos, mientras los bombarderos en picado Stuka actuaban como artillería volante, sembrando el terror. Una vez superada la línea del frente, las unidades motorizadas no se detenían a luchar, sino que se adentraban profundamente en territorio enemigo, cortando las líneas de comunicación y rodeando a ejércitos enteros. El ejército polaco, aunque luchó con un coraje legendario, estaba tecnológicamente superado. Su infantería y caballería eran impotentes ante la velocidad mecanizada de la Wehrmacht. El 17 de septiembre, el destino de Polonia quedó sellado. Cumpliendo su parte del pacto secreto, la Unión Soviética invadió desde el este. Atrapada entre dos gigantes, Polonia fue aniquilada. Varsovia resistió heroicamente bajo un bombardeo incesante, pero a principios de octubre, la lucha había terminado. Después de la rápida victoria en Polonia, en el frente occidental se instaló una extraña calma. Los ejércitos francés y británico se atrincheraron detrás de la línea Maginot, una cadena de fortificaciones de hormigón que se creía inexpugnable, esperando una repetición de la guerra de trincheras. Este periodo de inactividad de 8 meses fue conocido como la Guerra de Broma, o Sitzkrieg, la Guerra Sentada. La broma terminó abruptamente en la primavera de 1940. En abril, Alemania invadió Dinamarca y Noruega para asegurar sus rutas de mineral de hierro. Y el 10 de mayo, la Wehrmacht desató la Blitzkrieg sobre el oeste. El plan alemán, Fallgelb, era una genialidad estratégica. En lugar de atacar de frente la línea Maginot, el golpe principal se lanzó a través del bosque de las Ardenas, una región montañosa y densamente arbolada que el alto mando francés había considerado, erróneamente, impasable para los tanques. Las divisiones Panzer, lideradas por generales como Heinz Guderian y Erwin Rommel, atravesaron las Ardenas y cruzaron el río Mosa en Sedan, rompiendo las líneas aliadas. Desde allí, no giraron hacia París, sino que corrieron hacia el oeste, hacia el Canal de la Mancha, en una espectacular carrera hacia el mar. En pocos días, habían atrapado al grueso de las fuerzas de élite aliadas, incluyendo a todo el cuerpo expedicionario británico, en una enorme bolsa en la costa de Bélgica y Francia. La aniquilación de casi 500,000 de soldados parecía inminente. Atrapados, con la espalda contra el mar, se retiraron hacia el único puerto que quedaba, Dunkerque. Fue entonces cuando ocurrió el llamado milagro. Hitler, por razones que todavía se debaten, ordenó a sus tanques que se detuvieran durante 2 días cruciales, dando a los aliados un respiro inesperado. El gobierno británico, bajo el nuevo y desafiante liderazgo de Winston Churchill, lanzó la Operación Dinamo, una evacuación desesperada. La Royal Navy envió todos los destructores que pudo, pero no eran suficientes. Se hizo un llamado a la población civil.
y respondieron. Una flotilla heterogénea de cientos de yates privados, barcos de pesca, transbordadores y botes de recreo, tripulados por civiles, cruzó el Canal de la Mancha una y otra vez, bajo el fuego de la Luftwaffe. Durante 9 días, las playas de Dunkerque fueron un infierno de bombas y fuego de artillería. Pero de ese infierno, más de 338,000 soldados aliados, la mayoría británicos pero también más de 100,000 franceses, fueron rescatados. Fue una derrota colosal. Francia estaba perdida. Pero Dunkerque fue también una victoria moral, un símbolo de resistencia que salvó al núcleo del ejército británico, que viviría para luchar otro día. Con Francia a punto de rendirse, Churchill pronunció uno de los discursos más famosos de la historia, prometiendo luchar en las playas, luchar en los aeródromos, luchar en los campos y en las calles. Nunca nos rendiremos. Capítulo 5. Sola contra el mundo. La batalla de Inglaterra. Necesitarían esa determinación. Con la caída de Francia en junio de 1940, Gran Bretaña quedó sola, una isla desafiante frente a una Europa dominada por los nazis. Hitler esperaba que negociaran la paz, pero Churchill se negó. A regañadientes, Hitler ordenó planificar la invasión de Gran Bretaña, la Operación León Marino. Pero para que un desembarco anfibio tuviera éxito, había una condición indispensable. La Luftwaffe de Hermann Göring debía destruir a la Real Fuerza Aérea, la RAF, y obtener el control total de los cielos del sur de Inglaterra. La batalla de Inglaterra había comenzado. Fue una batalla como ninguna otra, librada enteramente en el aire. Durante el verano y el otoño de 1940, los cielos de Kent y Sussex se convirtieron en un escenario de mortales duelos aéreos. La Luftwaffe tenía superioridad numérica. La RAF tenía la ventaja de luchar sobre su propio territorio. 2 cazas excepcionales, el robusto Hawker Hurricane y el soberbio Supermarine Spitfire, y un arma secreta que cambiaría el curso de la batalla, el radar. Un sistema de defensa integrado, el sistema Dowding, conectaba las estaciones de radar costeras con una sala de control central, permitiendo a la RAF dirigir a sus escuadrones con precisión para interceptar a los atacantes, conservando sus fuerzas. La batalla se libró en fases. Primero, la Luftwaffe atacó los convoyes en el canal. Luego, en agosto, lanzó el Adlertag, el Día del Águila, un asalto masivo contra los aeródromos y las estaciones de radar de la RAF. La lucha fue brutal. La RAF estaba siendo desangrada, perdiendo pilotos experimentados a un ritmo insostenible. Estaban al borde del colapso. Fue entonces cuando Hitler, enfurecido por un pequeño bombardeo de la RAF sobre Berlín, cometió un error estratégico crucial. Ordenó a la Luftwaffe que cambiara su objetivo. En lugar de seguir atacando las bases de la RAF, debían bombardear Londres y otras ciudades en una campaña de terror contra la población civil. El Blitz. Aunque el Blitz causó una destrucción terrible y miles de muertes, le dio a la RAF el respiro que necesitaba desesperadamente. Liberados de los ataques constantes a sus bases, pudieron repararse y reagruparse. El 15 de septiembre de 1940, la Luftwaffe lanzó un último asalto diurno masivo sobre Londres y fue repelido con pérdidas devastadoras. Göring había fracasado. Hitler pospuso indefinidamente la invasión. La batalla de Inglaterra fue la primera gran derrota de la Alemania nazi. Gran Bretaña había sobrevivido. Y así, mientras las estelas de los cazas se desvanecían en los cielos de un Londres, herido pero invicto, la guerra entraba en una nueva y expansiva fase. El fracaso en la batalla de Inglaterra fue más que una simple derrota para Hitler. Fue un punto de inflexión estratégico. La rápida victoria en el oeste que había imaginado se había esfumado. Atrapado en una guerra con una Gran Bretaña desafiante e inexpugnable, y con sus ambiciones ideológicas puestas en el vasto oeste, el conflicto ahora se desbordaría de los confines de Europa.
mutando en una conflagración verdaderamente global. Dos nuevos frentes, radicalmente distintos pero igualmente decisivos, estaban a punto de abrirse: las arenas abrasadoras del norte de África y las estepas heladas de la Unión Soviética. El foco se desplazó primero hacia el sur, hacia el Mediterráneo, un teatro de operaciones que Winston Churchill llamaría el vientre blando de Europa. Aquí, el conflicto no había comenzado por iniciativa alemana, sino por la ambición de su aliado, Benito Mussolini. El duce soñaba con forjar un nuevo imperio romano, dominando el Mediterráneo, al que llamaba Mare Nostrum, nuestro mar. En 1940, desde su colonia en Libia, ordenó a un ejército masivo de casi 250,000 de hombres, bajo el mando del mariscal Graziani, que invadiera el Egipto controlado por los británicos. Su objetivo: capturar el Canal de Suez, la arteria vital del Imperio Británico. Frente a esta formidable fuerza italiana, se encontraba un pequeño ejército británico y de la Commonwealth de apenas 30,000 hombres. Sobre el papel, era una batalla perdida, pero el ejército italiano, aunque enorme en número, estaba mal equipado, pobremente liderado y carecía de la moral necesaria para una campaña ofensiva. En diciembre de 1940, el general británico Archibald Wavell lanzó una contraofensiva audaz, la Operación Compass. Lo que sucedió fue una de las victorias más asombrosas y desproporcionadas de la guerra. En 10 semanas, la pequeña fuerza británica no solo detuvo a los italianos, sino que los persiguió a través de 800 kilómetros de desierto, destruyendo 10 divisiones y capturando a 130,000 prisioneros, junto con cientos de tanques y cañones, a cambio de mínimas bajas propias. El ejército de Mussolini en África estaba al borde del colapso total. La humillación de su aliado obligó a Hitler a intervenir. No podía permitirse perder el Mediterráneo. En febrero de 1941, un nuevo y selecto cuerpo expedicionario alemán comenzó a desembarcar en Trípoli. Era el Deutsches Afrika-Korps. Y al mando venía un general que se convertiría en leyenda, Erwin Rommel. Carismático, audaz hasta la imprudencia y un maestro de la guerra de tanques, Rommel no esperó órdenes. Apenas unas semanas después de su llegada y con solo una parte de sus fuerzas, lanzó una contraofensiva sorpresa. Atrapó a los británicos con la guardia baja y en una brillante campaña deshizo todas sus ganancias anteriores, empujándolos de vuelta a través de Libia hasta la frontera con Egipto. La guerra en el desierto se convirtió en un duelo personal entre Rommel y una sucesión de generales británicos. Durante los 2 años siguientes, el frente se balanceó como un péndulo a lo largo de la costa del norte de África. Ciudades portuarias como Bengasi cambiaron de manos varias veces. Pero un lugar se convirtió en el símbolo de la resistencia aliada: el puerto fortificado de Tobruk. Mientras Rommel avanzaba, una guarnición, compuesta principalmente por tenaces soldados australianos, quedó aislada, resistiendo un asedio de 241 días. Burlonamente apodados las ratas de Tobruk por la propaganda alemana, adoptaron el nombre con orgullo mientras repelían ataque tras ataque, negándole a Rommel un puerto vital y convirtiéndose en una espina clavada en su costado. La guerra en el desierto sería una larga y amarga lucha de desgaste, logística y genio táctico.